Esta historia comienza con varias ventanas del sistema, informando a los ciudadanos sobre una serie de eventos anómalos que ocurren en todo el mundo. Un abulón gigante fue reportado por pescadores en la costa tan inmenso que ni siquiera 10 personas podían rodearlo. Se sospechaba que era una mutación causada por aguas residuales nucleares. También había información sobre un árbol milenario y el sufrimiento de la gente. Y al final, no pudo escapar de las bestias mutantes, debido a un posible pulso terrestre anómalo. Las notificaciones continuaron con enredaderas gigantes cayendo del cielo, haciendo realidad los cuentos de hadas, y con noticias de que las vías del metro habían sido destruidas en múltiples lugares, resultando en algunas víctimas. Nadie prestó atención ya que sabían que todo esto no era más que un montón de titulares sensacionalistas, no muy diferente de la falsa alarma sobre la mordida de zombie. De hace años, muchos estudiantes estaban reunidos frente a la escuela, considerando que los rumores locales eran mucho más interesantes que las noticias. De repente su atención fue completamente desviada hacia la figura que se acercaba. Era la belleza de la escuela. Lucía de inmediato. La multitud se preguntó si finalmente estaba a punto de romper con su novio. Según ellos, la relación no era más que un acto de caridad de su parte. Lucía ya había sido aceptada en la Universidad de Xinjiang, mientras que su novio ni siquiera había logrado entrar en una universidad decente. Debido a esto, sus futuros estaban en niveles completamente diferentes. Lucía se acercó a Ricardo y llamó su atención. Ricardo se giró algo curioso. Con una expresión fría, le explicó que lo había pensado bien, y que su relación no era realista. El amor de la época escolar siempre llegaba a un punto en el que uno despierta y se da cuenta de que no están hechos el uno para el otro. Una vida juntos, según ella, requería no solo coraje, sino también compatibilidad. Por toda esta razón, era mejor terminar las cosas. Pensó con desdén que no importaba lo que él intentara para recuperarla. Sería imposible. Ricardo permaneció en silencio, y al notar esto, la gente pensó que su falta de reacción se debía a que estaba tan impactado que se había derrumbado o perdido la cabeza. Después de todo, ella era la belleza de la escuela. Esperaban que él estuviera de rodillas, rogándole por otra oportunidad. Sin embargo, al observarlo simplemente concluyeron que no era rival para una chica rica y hermosa, un sapo que codiciaba a un cisne con una mirada tranquila. Ricardo aceptó romper con ella, dejando a Lucía y a los demás en shock, viendo que no tenía nada más que decir. Nuestro chico le dio la espalda y decidió irse. Ella entró en pánico y lo llamó con una mirada penetrante. Ricardo se giró y le preguntó qué quería, mientras sus ojos brillaban de rabia. Le dejó claro que no le importaba lo que él estuviera pensando o qué trucos usaría. No iba a volver con él y quería que esto quedara completamente claro. Ricardo comenzó a mirarla fijamente y le pidió que no se halagara a sí misma, llamándola la belleza de la escuela. Al oír esto, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, haciéndola sonrojar. Los demás estaban en shock por la actitud de Ricardo. Ricardo era consciente de que Lucía y los demás no tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. Él sabía que las reglas actuales de la sociedad, como el dinero y la educación, pronto se convertirían en cenizas. No sabían que él había regresado de un desastre futuro, un hombre renacido en esta línea de tiempo. Por esto la Lucía ante él era para él simplemente una extraña lejana de otra vida. Ricardo se fue de la escuela. Tenía asuntos más importantes que atender para él. Las bellezas escolares y la reputación eran irrelevantes, ya que todo estaba a punto de ser completamente reconfigurado. La verdadera crisis era una que se cernía sobre toda la humanidad. En la Estrella Azul todo comenzó la noche anterior, cuando Ricardo despertó, y unas extrañas grietas le mostraron el futuro. Y entonces el sistema le informó que se había detectado una recuperación de aura. Su activación total tendría lugar en 364 días, 11 horas y 59 minutos. Y una vez que esto sucediera, el mundo sufriría una transformación sin precedentes. Ricardo estaba algo confundido. Varias figuras aparecieron frente a él, y el sistema reveló que las reglas de la sociedad serían reescritas. La era de los cultivadores estaba a punto de llegar, y el poder se convertiría en el nuevo estándar. Nuestro chico sintió algo de curiosidad. Extendió la mano y preguntó quién era. Entonces una extraña luz comenzó a aparecer frente a él. Una ventana del sistema apareció explicando que provenía de los confines del universo y usaba algoritmos de primer nivel integrados con secretos cósmicos. Su función era generar automáticamente técnicas de cultivo basadas en materiales espirituales, tocados por el anfitrión, mostrando que las técnicas actuales eran cero. Ricardo comenzó a extender su mano y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa mientras su mano atravesaba la ventana del sistema. Entonces un monstruo poderoso emergió y comenzó a rugir. Ricardo quedó paralizado y sus ojos se llenaron de miedo. Dentro de la boca del monstruo había un cadáver y el sistema reveló que este era su fin como persona ordinaria, así como el destino de miles de millones en la Estrella Azul. Ricardo tragó saliva y no pudo evitar sentir miedo. Se llevó la mano al pecho y sus ojos se llenaron de preocupación. Ricardo comenzó a reflexionar y recordó su vida pasada. Había sido solo una persona promedio arrastrada por la marea de los acontecimientos, luchando solo por sobrevivir con la esperanza de superar el desastre.
Sin embargo, fue testigo de la caída de su nación. Recordó morir desesperado, lleno de rabia, y con un profundo deseo de venganza. Sus ojos comenzaron a brillar con determinación, mientras pensaba que quizás por eso había sido elegido por el sistema y traído de vuelta un año antes de la recuperación de Laura. Comenzó a extender su mano sabiendo que en este momento la mayoría de la gente no tenía idea sobre el cambio que se avecinaba. Ricardo tocó los fragmentos del sistema y decidió que usaría cada anomalía causada por el aura a su favor. El sistema comenzó a inicializar una nueva evaluación. Los ojos de nuestro chico comenzaron a brillar. Mientras el sistema le informaba que se había vinculado con éxito, un nuevo camino había sido desbloqueado, y ahora todo lo existente podía ser usado como material. Su misión era recolectar técnicas poderosas y habilidades para convertirse en un cultivador fuerte y salvar el mundo. En la ciudad se informó a la gente que la humanidad ahora enfrentaba una crisis sin precedentes. Las respuestas no se podían encontrar en el pasado, la única opción era adaptarse con su propia fuerza. Todos estaban sorprendidos, excepto Ricardo. Cuando encendió su teléfono, vio varias notificaciones. Entendió que el gobierno ni confirmaba ni negaba los extraños fenómenos, limitándose a decirle a la gente que se preparara. Esto, él sabía, era la sutil manera de la nación Yan de emitir una advertencia, ya que los informes antes considerados tonterías míticas nunca se habrían vuelto virales de esta manera. Sus ojos se llenaron de tristeza mientras comenzaba a recordar el pasado. Sabía que este enfoque indirecto y silencioso de la nación Xia ayudaba a los ciudadanos a mantener la calma y a confiar en su país. Era un método duro y lento, pero mucho más efectivo que el caos y los disparos de las naciones vecinas. Entonces recordó que el sistema le había dicho que podía usar cualquier cosa, lo que significaba que debía ir. A donde quiera que ocurrieran anomalías, su atención se fijó en el teléfono. Era la noticia número 1 en tendencias. El índice V en la Universidad de Xinjiang había alcanzado un récord histórico del siglo. Debido a esto, se había emitido una advertencia de calor, instando a los nuevos estudiantes a tomar precauciones de seguridad y usar protector solar. Los estudiantes estaban algo confundidos, ya que pensaban que incluso las mejores universidades ahora recurrían a la publicidad sensacionalista. Consideraron esto falso. Definitivamente un tema pagado para hacer tendencia, ya que un calor de esa magnitud podría matar a la gente. Ricardo miró al cielo y vio que estaba lleno de nubes. Luego activó el medidor de UV y vio que estaba en 0. Estaba algo confundido, ya que no entendía cómo el clima podía ser tan diferente si la Universidad de Xinjiang estaba a solo 15 minutos en auto. Imágenes de un sol abrasador sobre la universidad fueron publicadas y se informó a los estudiantes que la inscripción de nuevos alumnos continuaría, pero que debían evitar la puerta norte debido al alto índice UV, ya que todas las demás entradas permanecían abiertas. Ricardo no pudo evitar sonreír. Sabía que cuando las anomalías ocurrían por primera vez, la mayoría de la gente solo pensaba que era un truco publicitario, y solo él conocía la verdad. Sus ojos comenzaron a brillar de alegría, ya que su primera oportunidad había llegado. Ricardo se cambió de ropa y fue a la Universidad de Xinjiang. Todos llevaban paraguas, hacía tanto calor que las hojas de los árboles se habían caído. Nuestro chico fue a la puerta norte de la Universidad de Xinjiang, la menos concurrida de todas. Sabía que algo definitivamente andaba mal. En este lugar, cenizas brillantes comenzaron a descender del cielo mientras los estudiantes huían para evitar morir calcinados. La atención de Ricardo se fijó en ellas, se sentó y decidió tocarlas. Una vez que su dedo hizo contacto, un brillo intenso comenzó a emerger de ellas, y el sistema informó que había detectado una intensa fluctuación en el atributo Yang. Desbloqueando su plantilla de datos, la energía comenzó a entrar en el cuerpo de Ricardo, causándole un dolor terrible. Un intenso brillo comenzó a emanar del cuerpo de nuestro chico. La gente se cubrió los ojos para no quedarse ciega. No sabían qué estaba pasando, y pensaron que estaban alucinando. La energía comenzó a quemar la ropa de Ricardo, haciéndole apretar los dientes con fuerza. Se llevó las manos a la cabeza y comenzó a enloquecer sin saber si el sistema había terminado de compilar. Sintió que estaba a punto de morir. La compilación se completó, y Ricardo adquirió una técnica de atributo Yang, la técnica de respiración del sol dorado. Más tarde es el día de inscripción para los nuevos estudiantes en Qing, Universidad de Qing. La exnovia de nuestro protagonista llega al área de registro. Un chico se ofrece a llevarle la maleta. Pronto, más chicos se acercan para intentar llamar su atención, pero ella los rechaza a todos, diciéndoles que no necesita su ayuda. Mira a una pareja cercana con desdén, pero entonces una brillante luz dorada destella, sorprendiéndola a ella y a los otros estudiantes. Una voz por el altavoz le dice a todo el mundo que se mantenga alejado de la puerta norte. La chica se pone seria y decide ir a ver qué está pasando en la puerta norte. Una enorme ráfaga de energía dorada ilumina la zona. Una figura oscura aparece entre el humo, desprendiendo una sensación de poder. Respira hondo y sus ojos brillan con una intensa luz dorada. Aparece una pantalla que le informa que ha creado una nueva técnica y ganado 50 puntos. El chico mira la pantalla y se pregunta ¿para qué son los puntos? Decide que no es importante por ahora.
pero que probablemente serán útiles más adelante. El tiempo pasa, y ya es de noche con una luna de aspecto extraño en el cielo. El joven entonces comienza a practicar su nueva técnica de respiración. Al día siguiente un sol brillante está en el cielo, y una nueva energía se extiende por la universidad. Algunos estudiantes notan que el cielo se oscurece y enfría por un segundo mientras corren hacia la puerta norte. Una gran multitud se reúne allí para ver qué está pasando. El decano de la universidad está enojado y pregunta ¿por qué nadie hizo caso a la advertencia de mantenerse alejado? El grupo se abre paso entre la multitud que se aparta para ellos. Mientras se dirigen al centro de todo, una persona encapuchada con una mirada seria le dice al decano que bloquee por completo la puerta norte. En ese momento un sistema le informa a Ricardo que ha limpiado un área contaminada. Se entera de que el gobierno ya sabe de estas áreas y se pregunta si hay otras personas como él. Al oír una alerta de que no se permite la entrada de personas a la zona, el joven sabe que las cosas se han puesto serias. Los estudiantes ven a gente con uniformes y se preguntan si son del ejército. Desde una azotea Ricardo ve que el disturbio está llamando mucho la atención con sus ojos rojos brillando. Decide que es hora de irse y salta del edificio abajo. La misteriosa persona encapuchada camina por el suelo, que está agrietado por la energía. La figura encapuchada observa la escena con atención. Esta persona se arrodilla y toca el suelo para sentir cualquier energía restante, luego recoge un trozo de suelo para ver más de cerca lo que sucedió. La figura encapuchada lo estudia y se da cuenta de que una persona causó la energía justo en ese momento. Los oficiales comienzan a evacuar a los estudiantes. Mientras la persona encapuchada observa desde lejos entre la multitud, la exnovia del chico se sorprende al oír que solo una persona hizo esto. En ese momento ve una figura saltando a lo lejos y se pregunta si fue su ex, pero descarta rápidamente ese pensamiento con sus notas. Él nunca podría entrar en esta universidad. Lejos de allí, en la casa de Ricardo, el sol se pone y cae la noche acostado en su cama. El joven se queja de que su cuerpo sigue caliente. Incluso después de una ducha fría por el calor teme no poder dormir nada. También le preocupa que por lo de hoy alguien podría haberlo notado. Entonces toma su teléfono y ve una noticia popular sobre una asociación de cultivación. El joven recuerda que todo el mundo solía pensar que era solo una broma en internet. Justo entonces recuerda a las personas encapuchadas en la universidad y piensa que deben ser de la asociación. Curioso, abre la noticia para leer el artículo completo. Explica los diferentes niveles de cultivación, desde hacha fantasma hasta trascendencia total. En los comentarios la gente piensa que es una broma, pero él se pregunta si el anuncio es real. Ricardo piensa en cómo nunca supo nada de esto en su vida pasada, como una persona normal sentado en su cama. Piensa en la asociación de cultivación y decide probar su técnica de nuevo. Cierra los ojos y se concentra para comenzar su entrenamiento. En ese momento empieza a sudar, mientras una fuerte energía dorada fluye a su alrededor. Comienza a flotar en su habitación. Rodeado por un brillante resplandor dorado, una luz brilla sobre él. El primer paso es fortalecer su cuerpo. Para contener el poder del cielo y la tierra, controla con éxito la energía y le da la forma de un hacha divina. Sus ojos brillan intensamente y sonríe sintiéndose lleno de poder. El sistema le informa que ha alcanzado el nivel Duchewei y le da 50 puntos más. El chico recuerda los puntos y lee la pantalla, que dice que un nuevo camino está ahora abierto. El sistema explica que los puntos se pueden usar para introducir los datos compilados en cualquier objeto. Piensa en la idea de poner poder en un objeto y mira su taza sobre la mesa. Extiende su mano hacia la taza. Con un brillo dorado de poder, el sistema le pregunta si quiere usar un punto para poner el atributo Yang. En la taza se da cuenta de que esto es como encantar un objeto para darle un poder especial. El joven piensa que si le hiciera esto a un arma, se convertiría en su propio objeto especial. Para luchar, decide que tener un arma potenciada será muy importante para lo que está por venir el chico. Entonces encuentra una pequeña espada en su estante y decide probar el poder en ella. Piensa que si la prueba funciona, comprará un arma de verdad para estar listo para los monstruos. De repente, un ruido extraño del exterior del edificio llama su atención. En medio de la noche, afuera, una criatura oscura con garras enormes está observando el apartamento de Ricardo. Con ojos rojos brillantes, la extraña criatura muestra sus afilados dientes en la oscuridad. Parece un conejo demoníaco gigante y se prepara para atacar el edificio. Pero dentro del apartamento, el chico no tiene idea del peligro que se avecina. Acostado en la cama, el chico se siente incómodo por su nueva técnica de cultivación. Con sus ojos rojos, se pregunta de dónde vino el sonido, que era como de una rata. Piensa que el sonido no es de adentro ni de las tuberías, y que podría ser la mascota de un vecino. Caminando por la sala, piensa que con su oído mejorado es normal escuchar a los vecinos. Entonces el chico concentra su oído para escuchar con más atención el extraño sonido, pero pronto se da cuenta de que algo anda mal, y se pone en alerta. Ricardo va a la puerta y se encuentra cara a cara con la aterradora criatura justo ahí en el pasillo oscuro.
En el pasillo, la extraña criatura de ojos rojos aparece y lo mira fijamente lista para atacar. Se sobresalta y reconoce a la bestia mutada. Un recuerdo de su vida pasada lo asusta al mismo tiempo. Un dron sobrevuela la ciudad de noche, mostrando que otros saben del peligro en lo alto de un edificio. Una chica se queja de que todavía no han atrapado al conejo, que se comió una fruta rara con una paleta en la boca. La joven parece muy tranquila y segura de la misión. Luego le ordena a su equipo que le sigan enviando actualizaciones sobre el objetivo que está cazando. Después de eso, la misteriosa chica salta desde lo alto del edificio para comenzar la persecución cayendo muy rápido. Se mueve con facilidad entre los enormes edificios de la ciudad. De repente la joven siente el poder de la bestia mutada y se da cuenta de que se está acercando con sus ojos brillando. Finalmente encuentra a la criatura y se prepara para una pelea. La misteriosa cazadora aterriza con fuerza en una azotea, moviéndose con una habilidad asombrosa. Corriendo por la fachada de un edificio, recibe la orden de perseguir al objetivo a toda costa con un aterrizaje perfecto. La joven continúa su persecución sin detenerse, saltando de edificio en edificio. Advierte que la criatura comió una fruta especial y podría evolucionar justo entonces. Un hombre que trabaja hasta tarde ve algo pasar rápidamente por su ventana y está muy confundido. Se pregunta si está viendo cosas, pero su jefe le grita por estar de vago. Mientras tanto, la cazadora se para como una sombra frente a la luna. En el piso 65 de vuelta en el apartamento, Ricardo se enfrenta a la extraña criatura que le grita con sus ojos dorados. Sabe que su cuerpo ha cambiado y que ahora puede luchar de igual a igual la criatura. Entonces ataca con sus garras, pero el joven esquiva con una velocidad asombrosa. Ricardo piensa que su cuerpo realmente ha cambiado y que ahora puede ver los ataques en cámara lenta. Con energía solar en su mano, se pregunta por qué una bestia mutada está aquí tan pronto. Entonces recuerda cosas de su vida pasada y se enfrenta al monstruo. El chico sabe que la criatura aún no ha evolucionado por completo y que la noche la hace más fuerte y furiosa. Así que se abalanza para atacar porque tiene que detenerla o todos en el edificio morirán. Ricardo logra agarrar a la criatura con su mano llena de energía, con una fuerza sorprendente. El chico muerde a la extraña criatura sin ningún temor. Sostiene al monstruo con fuerza y sus ojos dorados brillan con una mirada fría y concentrada. Entonces, el joven hace girar a la criatura en el aire y se da cuenta de que su cola es su punto débil. Así que aprovecha la oportunidad. Sujeta la cola de la bestia con todas sus fuerzas. Ricardo lanza al monstruo contra la ventana que se hace añicos por la fuerza. Con el puño brillando en dorado se prepara para asestar un potente golpe. El chico dispara un rayo de energía que impacta a la criatura en pleno aire. El monstruo es cubierto por completo por el brillante rayo de luz dorada, pero la extraña criatura agarra la energía dorada con sus garras e intenta apoderarse de su poder. Ricardo entonces se da cuenta de que el monstruo intenta robar su poder Yang y se defiende. Piensa que el poder del sol es demasiado fuerte y que el conejo solo se está destruyendo a sí mismo. Poco después, una explosión dorada cubre al monstruo que no puede soportar tanta energía. En el edificio de al lado, una pareja se despierta por el ruido y el hombre se pregunta si fue un trueno. Luego va a la ventana para revisar, pero no ve nada extraño afuera. Nuestro héroe aterriza en el suelo rodeado por los restos de su energía dorada. El joven piensa que la criatura era como un fantasma hambriento intentando devorar su poder. Tras la pelea, el ojo del monstruo cae al suelo soltando un extraño humo negro. Con una mirada seria, observa lo que queda de la criatura que acaba de derrotar. Sin pensarlo dos veces, el chico pisa con fuerza el ojo, aplastando los restos de la bestia. Él comprende que la criatura de la noche estaba desesperada por su poder opuesto de tipo Yang. El joven piensa que si él fuera normal, el monstruo se habría comido fácilmente a todos en el edificio. Con esto en mente, sabe que necesita aprender más técnicas para enfrentar los peligros que se avecinan. Mientras tanto, una chica misteriosa salta por el aire bajo la luz de la luna con aspecto de cazadora. Con una velocidad asombrosa, la joven corre muy rápido por la fachada de un edificio. Cuando llega a la escena, los ojos de la misteriosa cazadora se abren de par en par por la sorpresa. De pie en medio de la noche, se pregunta si alguien más derrotó a su objetivo. Arrodillada en el suelo, nota que el objetivo ha sido destruido y que intentará recuperar el atributo nocturno. Pero al tocar los restos del monstruo se sorprende por una energía dorada que aún permanece allí. La joven siente entonces un fuerte calor y un poder abrasador que la hace retroceder de inmediato. La joven recuerda la energía del portal de la universidad y comprende que no es una coincidencia. Tras este descubrimiento, la chica enciende su comunicador con una mirada seria y decidida. Le informa a su base que el objetivo fue eliminado por un nuevo y poderoso precursor con una habilidad especial. Una voz en su comunicador pregunta si la misma persona limpió el portal y mató al conejo. Un hombre confirma que no tienen información sobre esta persona y que la asociación debe reclutarlo. La chica de cabello plateado está de acuerdo con el plan. Luego, con cuidado, guarda la pequeña llama de energía en un contenedor en su ropa. Su jefe le dice que detenga sus otras misiones y se concentre en encontrar al nuevo precursor.
En ese momento, la misteriosa cazadora desenvuelve con calma la paleta que sostenía. La joven se mete el dulce en la boca y dice que entiende la nueva orden a la perfección antes de comenzar la misión. La chica dice que primero necesita un té con leche para relajarse. Una voz en el comunicador se pregunta, ¿quién podría ser esta persona misteriosa con tanto poder? La joven coincide en que el presidente tenía razón y que necesita conocer a este poderoso maestro. El día de Ricardo comienza con el amanecer. Se estira listo para entrenar. Sabe que levantarse temprano es bueno para su poder, así que se prepara para otra sesión. El luchador usa su método de respiración absorbiendo la energía dorada de la mañana. A medida que la energía lo llena sus ojos, brillan con poder dorado. Entra en el reino del hacha fantasma y siente cómo aparece el poder de la técnica. Una repentina explosión de energía lo sorprende. Se da cuenta de que se está volviendo más fuerte de nuevo. El poder fluye por su cuerpo y se concentra para controlarlo. Aprieta el puño sintiendo la energía ahora en su mano. Invoca su hacha clave y nota que el arma se siente mucho más ligera. Agarra firmemente el mango del arma listo para probar su nueva fuerza. El guerrero levanta el hacha dorada sobre su cabeza preparando un golpe poderoso. Alcanza el reino del hacha fantasma de 2 estrellas. Liberando su fuerza, sus ojos ahora arden con llamas doradas, mostrando su nuevo poder. El cuerpo de Ricardo se siente mucho más fuerte y resistente tras este cambio. Se fortaleció tan rápido porque usó la energía extra de su última mejora de poder. Ricardo decide que de ahora en adelante subirá de nivel lenta y cuidadosamente un paso a la vez, pero su poder creciente llama mucho la atención, así que necesita un lugar más privado. En la oficina de la asociación, un hombre siente algo extraño en el aire. Nota el cambio en la energía del sol y se pregunta si es el chico nuevo otra vez. Ricardo encuentra un lugar tranquilo junto a un río para continuar con sus planes. Aparece una pantalla del sistema y él confirma que añadirá una cualidad especial a su arma. Recuerda haber intentado esto con otro objeto pero no pudo soportar el poder. Esta vez la nueva hoja funciona con su energía creando una fuerte conexión. Un mensaje del sistema confirma que el objeto y la codificación funcionaron. Emocionado por su nueva arma, se prepara para probar su asombroso poder de inmediato. El resultado de la prueba lo deja en shock por el increíble poder. La espada desató un enorme rayo de luz dorada que se dispara desde la hoja hacia el cielo. El guerrero aterriza con su espada en llamas, sintiendo el poder fluir a través de él. Casi inicia un incendio con ese movimiento y se da cuenta de lo peligrosa que es su fuerza. El humo del ataque es grande, así que sabe que lo vieron y necesita irse. Una chica corre a toda velocidad hacia el humo que dejó. Se queja de que se ausentó un momento y se perdió todo. De repente, la joven se detiene. Ve que el río está literalmente hirviendo. La gente vuela sobre el área dañada, preguntándose qué le hizo el chico nuevo al lugar. Ya se imagina el regaño que recibirá, ya que todo ha salido mal desde que él apareció. Justo en ese momento, un destello dorado a lo lejos llama su atención y siente curiosidad. La cazadora está impactada por lo que percibe. Esto no debería ser posible. Su nivel de poder saltó de 1 estrella a 2 estrellas e incluso creó un arma espiritual. La asociación solo tiene 2 de esas armas, y la forma de crearlas no se conoce por completo. La chica sospecha, preguntándose cómo obtuvo este tipo de poder por sí mismo, pero piensa que debe estar equivocada, y decide empezar a limpiar el desastre que él causó. A lo lejos, Ricardo piensa en cómo su arma ahora tiene el atributo Yang, pero él quiere más. El sistema puede codificar cualquier cosa, así que planea añadir más cualidades a la hoja. De repente, su teléfono vibra. Tiene un mensaje de alguien que no conoce. Se olvidó por completo de mantener un perfil bajo, y ahora un extraño lo invita a un grupo de pioneros. Se sorprende al saber que los miembros oficiales deben tener al menos el nivel del reino del hacha fantasma. El extraño habla de una nueva zona de polución y lo invita a una cacería en grupo. Pide la ubicación y el desconocido le envía un archivo sobre el dragón de lava del río de las sombras. La zona tiene lava y el mismo atributo Yang que él, así que Fangi decide aceptar la invitación. Lejos en el distrito de Binmu, un grupo espera a que llegue el amigo del viejo Lee. Un miembro dice que el mapa de la chica era tan bueno que llegó fácilmente. La chica rubia agradece a todos por venir y les dice que necesitan trabajar juntos. Ella es de la asociación de cultivación y está decepcionada de que los pioneros de aquí no sean muy fuertes. Lo que muchos no saben es que la asociación de cultivación es un grupo gubernamental. Entrar al grupo fue difícil y requirió que su familia pidiera favores, por eso odia fracasar. Justo en ese momento, uno de los exploradores ve llegar al novato y lo llama por su nombre Fang. Ricardo hace una entrada imponente con su nueva espada y se presenta al grupo. La agente se sobresalta por su poder, pero ve que su aura no es aterradora, sino cálida. Como el equipo ya está completo, la líder da la señal y se dirigen hacia la entrada de la cueva. Ricardo decide ir primero y le pide a la gente rubia que se encargue de la luz. El grupo camina por la cueva y uno de ellos le advierte a Fang sobre las rocas sueltas. Les parece extraño que el lugar no sea muy caluroso. Aún así, Ricardo reflexiona sobre lo rápido que el equipo lo aceptó
y siente que su amistad es real. En estos tiempos difíciles, Fangi sigue avanzando y el suelo bajo sus pies comienza a cambiar de color, indicando que el peligro está cerca. De repente llegan a una enorme abertura y se asombran al ver un río de lava hirviendo justo frente a ellos. Sin dudar, Fang corre hacia el peligro y la agente rubia le grita que no sea tan imprudente. Para sorpresa de todos, el guerrero clava su espada directamente en la lava. Los exploradores entran en pánico y gritan pidiendo ayuda. Una explosión de fuego lanza al equipo hacia atrás y el sistema de Ricardo detecta un problema mundial y comienza a analizar la información mientras él hundía su espada en la lava. El sistema de Ricardo analizó la anomalía revelando un nuevo poder, la llama interior con una temperatura interna extremadamente alta y propiedades explosivas, y la técnica de espada llama escarlata que desataba su poder al desenvainar la hoja. Recubriéndola de fuego y relámpagos, Ricardo decidido empuñó su espada. Sus ojos y la hoja brillaban con un poder ígneo, una técnica perfecta para su espada Tang. Abajo, los otros exploradores, lanzados hacia atrás por una explosión anterior, observaban asombrados cómo Ricardo permanecía ileso en un vórtice de fuego, dándose cuenta de que su arma estaba absorbiendo el poder de la lava. Ricardo usó entonces sus puntos de guión para incrustar permanentemente el atributo de la llama escarlata en su espada, que ahora ardía con energía. Cuando la llama amainó, sus compañeros concluyeron que había sufrido un pequeño accidente de cultivación y se había recuperado. El grupo estaba eufórico al notar que la energía espiritual de la cueva se había estabilizado. Uno de ellos celebró poder absorberla sin problemas, mientras que otro, a punto de comenzar su camino de cultivación, gritó emocionado el nombre de Xiaoya. La agente rubia Xiaoya los animó a entrenar mientras ella vigilaba, y el equipo le agradeció la oportunidad. La paz fue interrumpida cuando Xiaoya detectó figuras acercándose a la entrada, advirtiendo que otros pioneros estaban llegando. 3 hombres musculosos entraron, liderados por uno con un parche en el ojo y ojos rojos brillantes, quien arrogantemente declaró que esa tierra rica en recursos era ahora suya. Xiaoya se preocupó al reconocer que los 3 recién llegados estaban en el reino del hacha fantasma de una estrella, un nivel que su equipo no podía desafiar. A pesar del peligro, Xiaoya intentó razonar con ellos, declarando educadamente que habían llegado primero, e incluso ofreciéndoles unirse a ella. Su diplomacia fue recibida con desprecio. El líder del parche se burló de su bajo nivel y les ordenó que se largaran o se atuvieran a las consecuencias. La expresión de Xiao ya se endureció. Reflexionó sobre la dura realidad de la supervivencia del más fuerte en esta nueva era, pero como miembro de la Asociación de Naciones Xia, decidió que no podía permitir esta injusticia. Justo cuando la confrontación estaba a punto de escalar, Ricardo se interpuso entre Xiaoya y el líder hostil con su espada encendida. Le preguntó fríamente al hombre corpulento si no tenía nada mejor que hacer que intimidar a una joven. El líder del parche se quedó atónito y sin palabras. Sin dudarlo, Ricardo desató un único y devastador mandoble que creó una explosión de fuego, enviando a los 3 agresores por los aires. La fuerza del ataque sobresaltó a los propios compañeros de Ricardo, sacándolos de su meditación. Él recordó las tragedias causadas por aquellos que seguían el principio de la supervivencia del más fuerte, sabiendo que solo una fuerza abrumadora funcionaría con gente así, para dejar clara su postura. Ricardo clavó su espada en el suelo frente al líder rival, rodeado por un inmenso aura dorada. Les ordenó fríamente que se largaran. Aterrado por esta segunda demostración de poder, el líder llamó a Ricardo un monstruo y les gritó a sus hombres que corrieran. Mientras Ricardo los veía huir, sus compañeros de equipo se acercaron corriendo, emocionados por su increíble poder. Ricardo sonrió, restándole importancia y sugiriendo que era hora de irse. Mientras se iban, Xiaoya contemplaba el inmenso poder que Ricardo había mostrado, dándose cuenta de que se había contenido. Convencida de que era un pionero de primer nivel, supo que debía informar de este importante descubrimiento a su organización inmediatamente. La escena cambia a la oficina de la Asociación de Cultivo de Energía Espiritual, donde una mujer habla por teléfono con Xiaoya y repite sorprendida que ha aparecido otro pionero de alto atributo. La oficinista se pone nerviosa, dándose cuenta de que había hablado de más, especialmente con un hombre imponente parado detrás de ella. Colgó torpemente después de confirmar el informe. Una joven le preguntó alegremente a su superior de cabello gris si tenían la suerte de tener 2 pioneros de alto atributo seguidos. Él, sin embargo, la corrigió sombríamente, diciendo que la suerte no tenía nada que ver, explicando que cada individuo de alto atributo está destinado a convertirse en un nuevo centro de poder, una responsabilidad que lo estresaba inmensamente. Bajo un cielo soleado, Ricardo regresó a la ciudad. Intentó disfrazarse de cosplayer, pero su poderosa presencia y su auténtica espada solo atrajeron más atención. Su caminata fue interrumpida cuando vio en su teléfono que la noticia del incidente de la cueva ya se había vuelto viral. Se reprendió a sí mismo por su descuido, sabiendo que la erupción de su llama interna fue demasiado notoria. Descartando la idea de que sus compañeros lo traicionarían, se centró en un asunto más urgente: la masiva energía Yang que había absorbido. Lo estaba empujando hacia un nuevo avance.
Necesitaba encontrar un lugar apartado de inmediato y se dirigió a la montaña trasera. 5 minutos después, en esa misma montaña, una joven de cabello plateado llamada Sofía, experta en restauración de jardines, sintió una repentina y poderosa presencia. Vio un intenso estallido de luz como un sol en miniatura y reconoció las señales de un cultivador avanzando al reino del hacha fantasma de 3 estrellas. La escala de la energía la asombró. Nunca había imaginado que un avance de ese reino pudiera ser tan monstruoso. Impulsada por un sentido del deber y un destello de reconocimiento, corrió hacia la perturbación, jurando atrapar al individuo misterioso esta vez. En lo alto de la montaña, Ricardo estaba concentrado en su avance. Atrajo enormes cantidades de energía dorada, que giraron a su alrededor, antes de formar una brillante bola similar a un sol sobre su cabeza. Mientras meditaba en el aire, el poder detrás de él formó una compleja figura divina en forma de estrella. Energía dorada chispeaba sobre su piel y sus ojos brillaban con gran poder mientras intentaba controlar la energía salvaje. Finalmente el poder se unificó, tomando la forma de una gigantesca hacha divina, hecha de pura energía dorada y azul claro, crepitando con poder. Mientras tanto, Sofía llegó y se detuvo de repente al ver la asombrosa escena. Observó con total incredulidad, viendo que la persona misteriosa estaba a punto de blandir el hacha divina que acababa de crear. Su nivel de control era increíble. Se preguntó cómo alguien podía comandar tanta energía espiritual con una habilidad y firmeza tan perfectas, preguntándose si este hombre había estado entrenando en secreto durante siglos. La escena le trajo un recuerdo doloroso. Sofía recordó su propio intento de avanzar al nivel de hacha fantasma de 2 estrellas. La presión de su propia hacha divina había sido demasiada para ella, haciéndola retroceder y toser sangre. La dejó postrada en cama durante una semana entera. Era naturalmente fuerte, pero aún así había fracasado estrepitosamente. No podía entender cómo este monstruo podía manejar un avance mucho más poderoso que el suyo. A medida que se acercaba corriendo, se asombró aún más. La enorme cantidad de energía espiritual, el control perfecto en cada movimiento del hacha, y la forma en que cada ápice de poder parecía haber sido purificado miles de veces. Todo estaba más allá de cualquier cosa que hubiera visto. Decidió que esta persona no era solo un monstruo asombroso, era como un dios que había descendido del cielo. También notó su manera tranquila y firme de hacer las cosas. La mayoría de los pioneros, cuando sentían que un avance estaba a punto de ocurrir, se apresuraban a completarlo. Esta persona, sin embargo, se movía con un profundo sentido de experiencia y una mente fuerte como un maestro de antaño. Sus pensamientos se detuvieron cuando la gigantesca hacha divina de fuego comenzó a moverse. Observó la imponente escena mientras ésta se blandía con un propósito, dirigiéndose hacia el este. En la cima de su poder, los ojos de Ricardo ardían con pura luz dorada, mientras grietas de energía cruda se extendían por su rostro. Flotaba dentro de una cegadora tormenta de poder dorado, controlando con éxito la enorme cantidad de energía que había reunido para evolucionar. Entonces apareció una ventana del sistema confirmando oficialmente que había tenido éxito. Había alcanzado el reino del hacha fantasma de 2 estrellas. La nueva hacha divina se estrelló contra la tierra, liberando todo su poder en una enorme onda de choque que arrasó la montaña. Sofía fue atrapada en la poderosa explosión y tuvo que mantenerse firme contra la ola de energía dorada. La fuerza residual abrió un enorme camino a través del bosque antes de desvanecerse. Pero cuando levantó la vista, el hombre misterioso había desaparecido por completo. Respirando con dificultad por el esfuerzo y la frustración, Sofía no podía creer que lo hubiera perdido de nuevo, especialmente porque había llegado en solo 30 segundos. Un pensamiento preocupante le vino a la mente. Él debía saber que lo estaba rastreando. Le preocupaba que si seguía siendo tan difícil de encontrar, su misión de reclutarlo sería imposible. Justo cuando estaba a punto de rendirse, se detuvo. Una idea repentina la golpeó. Desvió la mirada del camino de destrucción y la dirigió hacia un árbol antiguo y gigante, que ahora brillaba con una suave luz dorada residual. Con un nuevo sentimiento de certeza, gritó hacia el bosque aparentemente vacío, llamándolo mayor y preguntando si todavía estaba en la zona. Desde las sombras del bosque apareció Ricardo. Su cuerpo encapuchado emanaba una fría confianza. Sus brillantes ojos rojos estaban fijos en Sofía. De inmediato supo que era la persona que lo había estado investigando durante los últimos días. Al ver que había sido descubierta, Sofía se mantuvo firme y se presentó correctamente. Dijo que era la capitana del Escuadrón Luciérnaga, una parte de los practicantes espirituales de la Asociación de la Nación Sia y también una de las primeras pioneras de la nación. En nombre de la asociación, lo invitó sinceramente a unirse a ellos. Admitió que lo había estado siguiendo durante 2 días y esperaba que sus métodos no le hubieran causado una mala impresión. Mientras hablaba, Ricardo permaneció en silencio con el rostro oculto e indescifrable bajo la capucha. Sofía agregó que aunque el público aún no lo sabía, todos los documentos oficiales de la asociación ya estaban listos. Sin embargo, por dentro estaba muy nerviosa, eligiendo sus palabras con cuidado y preocupada por si lo estaba molestando o haciendo enojar al poderoso hombre. Sabía que debía sonar suave y respetuosa.
Su discurso cuidadosamente planeado fue interrumpido por Fang Yi con una simple y directa pregunta: ¿por qué debería unirme? La pregunta directa la sorprendió por completo. Tartamudeó por un momento entrando en pánico sobre qué decir. Rápidamente se dio cuenta de que las palabras vacías y bonitas serían inútiles contra alguien tan inteligente. La verdad era su única opción. Recomponiéndose, le explicó para qué era la asociación. Le dijo que la nación Sion quería reunir y unir a todos los primeros pioneros, para guiarlos por un camino organizado y también darles protección adicional. Sabía que el crecimiento era caótico en este momento, y que una asociación podría parecer una jaula para un espíritu libre como él, pero le pidió que viera el panorama general. Un gran retorno de energía espiritual se avecinaba, y todos necesitarían permanecer unidos para enfrentar a los enemigos desconocidos del futuro. Después de escuchar su apasionado discurso, Ricardo se apoyó despreocupadamente en un árbol con aspecto cansado y desinteresado. Le dijo sin rodeos que no estaba dispuesto a unirse. Explicó que por ahora todavía no podía confiar plenamente en ella, ni en la asociación que representaba. Sofía quedó completamente atónita y sin palabras ante su rechazo directo. Con los ojos abiertos por la sorpresa ante su negativa, Sofía se desesperó. Rápidamente sacó su identificación de su chaqueta, sosteniéndola para que él la viera. Se presentó de nuevo rápidamente como Sofía y mencionó que solía ser una atleta muy conocida. Antes de que regresara la energía espiritual, le suplicó que le creyera, esperando que su identidad pública le diera una razón para confiar en ella. Fang Yi hizo una pausa y pensó en sus palabras. Se tocó la barbilla pensativo. Dijo que ahora la recordaba vagamente. Su mente recordó una foto enmarcada de ella celebrando una victoria, como la subcampeona en el campeonato de larga distancia de las naciones Xia. Se dio cuenta de que su habilidad atlética natural era lo que la convertía en una pionera tan rápida y buena. Sin embargo, su rostro se endureció entonces. Un oscuro recuerdo de su vida anterior le vino a la mente, mostrándole una visión de una ciudad en ruinas. Sabía que en su línea de tiempo original, el trabajo de la nación C, incluida la asociación, había fracasado al final, llevando a la extinción de la humanidad. Ahora que había regresado con su sistema, sabía que tenía que ser parte de la solución, pero unirse a la asociación en este momento no era la jugada correcta. Poniendo una mirada más pensativa, volvió a mirar a una esperanzada Sofía y confirmó que sí la recordaba. Le dijo que pensaría en su oferta, y antes de que ella pudiera responder, saltó en el aire y se alejó a toda velocidad del lugar con la misma rapidez. Reapareció justo detrás de una Sofía sorprendida. Le puso una condición firme: debía mantener su ubicación en secreto para todos, por ahora. En su mente estudió su comportamiento respetuoso y supuso que la asociación tenía cuidado de no molestar a los pioneros poderosos que no estaban con ellos. Vio esto como una debilidad que podría usar. Su Changing le propuso un trato. Explicó que la asociación había detectado la energía de su avance y que tenía que presentar un informe. Sugirió enviar un informe que fuera una mezcla de verdad y mentiras, para proteger su identidad, mientras mantenía contentos a sus jefes. Después de un momento de reflexión, Ricardo aceptó su plan. Su Chengin intentó llamar a Ricardo mientras él aceptaba su plan, pero en un abrir y cerrar de ojos se había ido. Ella corrió ladera abajo de la montaña tras él, pero fue inútil. Cansada y molesta, caminaba sola por un sendero del bosque, murmurando con frustración sobre cuántas veces había fallado en atraparlo y cómo él ahora intentaba evitarla. Suspiró quejándose del agotador trabajo de borrar las poderosas señales de energía que él dejaba tras cada incidente. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz en su auricular que le decía que dejara de preocuparse por el pionero difícil de encontrar y recordara la misión en la que estaba. La voz le dijo seriamente que las extrañas criaturas habían aparecido de nuevo. Su Chengin se quedó helada con los ojos abiertos por la sorpresa mientras preguntaba si realmente habían vuelto. Un recuerdo aterrador inundó su mente, mostrándola rodeada por una multitud de aterradoras criaturas parecidas a lobos con hocicos ensangrentados y ojos rojos brillantes. Pensó para sí misma que nunca olvidaría a esas extrañas bestias sangrientas. La historia explicaba que eran fríos, malvados y sanguinarios monstruos nacidos de las zonas de contaminación creadas por el retorno de la energía espiritual. Obtenían poder de estas zonas, convirtiéndose en monstruos que devoraban humanos. Algunos incluso podían ocultarse como desastres naturales, matando a cualquiera mientras dividían tierras, y creaban nuevas zonas de contaminación. Si no se les detenía su propia naturaleza destructiva, les permitiría seguir devorando el mundo humano hasta que no quedara nada. Una fuerte tormenta azotó de repente la ciudad. El cielo nocturno no estaba iluminado por las luces de la calle, sino por constantes y violentos relámpagos. La lluvia caía a cántaros y alertas rojas iluminaban los teléfonos de la gente, advirtiendo de la severa tormenta eléctrica y pidiendo a todos que se quedaran en casa. Otra alerta anunció que la zona del monte Yuhuang estaba cerrada por riesgo de inundaciones. Desde sus ventanas la gente comentaba que no habían visto una tormenta tan fuerte en años
y algunos bromeaban con que un ser poderoso podría estar enfrentando una prueba del rayo. Cerca de allí, escondido en un callejón lluvioso, Feng Yi observaba la tormenta con gravedad, su ojo rojo brillando. Podía sentir la enorme cantidad de energía de rayo en el aire, reconociendo su poder salvaje. Sabía que no era una tormenta ordinaria, sino otra anomalía con su poder concentrado en un único punto. Sus ojos escanearon más allá de los edificios de la ciudad y se fijaron en la lejana cima de una montaña que era golpeada por rayos una y otra vez. Había encontrado el centro de la tormenta. Sin dudarlo, Ricardo corrió hacia el aguacero saltando por los tejados mientras se dirigía a toda velocidad hacia la montaña. Cuando Ricardo llegó a la base del monte Yuhuang, su sistema confirmó de inmediato que se había detectado una zona de contaminación. Miró hacia la cima, pero en lugar de su belleza habitual, vio una escena sombría con restos esqueléticos esparcidos entre árboles retorcidos. Otro aviso del sistema se sumó al peligro, indicando que el nivel de contaminación era desconocido. Aún así, Feng Yi avanzó sin dudar, adentrándose en el oscuro y tormentoso bosque con una mirada decidida mientras se acercaba al centro de la tormenta. Vio un enorme rayo azul golpear la cumbre de la montaña, iluminando toda la zona. Había encontrado su objetivo. Dentro del centro de comando de la Asociación de Practicantes Espirituales, los oficiales mantenían una tensa reunión. Una gran pantalla mostraba un vórtice de energía azul sobre la cima de una montaña. Un oficial informó que el peligro en el monte Yuhuang estaba aumentando rápidamente, por lo que tuvieron que cerrarlo y declararlo una nueva zona de contaminación. Un líder de la asociación con rostro sombrío dijo que la situación era tan crítica que tuvo que sacar a Su Chenjing de otra misión importante. Le pidió que informara sobre lo que estaba sucediendo. Su Chenjing les dijo a los oficiales que actualmente era imposible escalar la montaña, ya que la inestable energía del trueno estaba a punto de explotar. Debido a esto, el área fue clasificada oficialmente como de nivel A, zona de contaminación. Continuó con noticias más preocupantes, basándose en la rapidez con la que crecía la energía. La montaña pronto sería una amenaza de nivel S, lo que activaría su plan de emergencia más alto. Pero señaló un problema importante. Según sus datos, ningún explorador que tenían podría acercarse al área de manera segura, admitiendo que ni siquiera ella podía manejarlo. Una ola de conmoción recorrió la sala cuando los cálculos mostraron que la misión significaría una muerte segura, incluso para los exploradores más avanzados. Enfrentando esta situación imposible, un hombre con uniforme de seguridad ordenó que la base del monte Yuhuang fuera completamente acordonada con patrullas enviadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para evitar que alguien intentara escalarlo. El líder de la asociación estuvo firmemente de acuerdo y declaró que debían detener la amenaza sellando la montaña y que nadie podía acercarse hasta que la concentración de energía disminuyera. Mientras la asociación consideraba que el monte Yuhuang era demasiado peligroso, Ricardo ya estaba en lo profundo de la zona. Enormes rayos azules caían a su alrededor mientras la tormenta arreciaba. Ricardo se mantuvo firme, protegido por un aura dorada de su técnica de respiración. Sin embargo, sabía que solo sobrevivir a la tormenta no era suficiente para obtener la energía de trueno más pura. Tenía que escalar hasta el centro de la tormenta en la cima de la montaña. Su decisión estaba impulsada por oscuros recuerdos del pasado. Sabía que las criaturas que enfrentaban ahora eran solo el comienzo y que monstruos aún más aterradores aparecerían en el futuro. Se dio cuenta de que sus poderes actuales basados en el fuego no eran suficientes para los desafíos venideros. Tenía que volverse más fuerte por sí mismo, no solo depender de su arma. Rodeado por los rayos, Ricardo vio una oportunidad rara y perfecta para usar la energía del trueno, para fortalecer su propio cuerpo. Ricardo sabía que si no aprovechaba esta oportunidad para volverse más fuerte, enfrentaría una muerte segura ante los desastres venideros. Con sus ojos brillando en dorado, desenvainó su espada llameante y con un rugido desafiante, la hundió directamente en un enorme relámpago azul, y la energía salvaje lo recorrió, causándole un dolor terrible, pero su rostro permaneció decidido. Su cuerpo temblaba violentamente mientras la electricidad lo recorría. Se dio cuenta de que este poder del trueno era como un castigo divino que luchaba activamente contra él. La tormenta estaba furiosa de que él hubiera entrado en su territorio y parecía exigir que se rindiera. Mirando el cielo caótico, se preguntó cómo podría ser que una fuerza tan bruta le obedeciera. Entonces tuvo una idea, se calmó y recordó la regla de su sistema: para obtener un poder tenía que tocar la fuente de energía. Un aura dorada explotó de él mientras desataba su técnica de respiración del sol dorado, decidido a abrirse paso a través de la tormenta. Con un fuerte rugido, Ricardo avanzó usando su espada en llamas para abrirse paso a través de la tormenta de relámpagos azules. El choque de su energía dorada contra la tormenta en bruto creó una enorme y caótica explosión. Un hilo de sangre escurría de su boca por el esfuerzo, pero sus ojos ardían con determinación. Sabía que esta era una apuesta desesperada, donde tenía que llevarse al límite enfrentando la muerte para poder vivir. Finalmente, después de una dura lucha, alcanzó la cima. Hundió su espada en el suelo, agrietando la roca. Al llegar al centro de la tormenta, el poder era aún más aterrador, una violenta avalancha de truenos, una energía que dificultaba hasta respirar. Sintió toda la atención de la tormenta sobre él,
y se dio cuenta de que ya no solo quería alejarlo, quería matarlo. Como para demostrarlo, la tormenta reunió todo su poder y le disparó un único y masivo rayo de relámpago al rojo blanco directamente. Un ataque destinado a destruirlo por completo. Mientras Ricardo enfrentaba el ataque final de la tormenta, su sistema se activó, detectando un poderoso atributo de trueno y comenzando a procesarlo. Muy abajo en la ciudad, la gente observaba asombrada desde un edificio alto. Un hombre que tomaba una foto nunca había visto un relámpago tan grande. Otro se preguntaba si un dios estaba pasando por una prueba, incluso creyendo ver a una persona en el cielo. En la cima de la montaña la lucha terminó en una brillante explosión. Ricardo había ganado. Un mensaje del sistema lo confirmó, anunciando que había obtenido el poder del trueno divino refinado y ahora podía invocar relámpagos celestiales para hacer su cuerpo divino. Fue recompensado con 5 puntos de escritura. Ricardo ahora flotaba en el aire, rodeado por relámpagos azules y su aura dorada. Comprendió su nuevo poder. El atributo de trueno era una fuerza de primer nivel, tanto para el ataque como para la defensa. A diferencia de su poder solar, que era principalmente para la defensa, el trueno podía refinar su cuerpo y convertirlo en energía intensa. Decidió que el trueno era ahora su lanza y su escudo. También se dio cuenta de que el poder no se trataba solo de destrucción, sino también de purificación y renacimiento. Podía sentir la energía fortaleciendo sus huesos y músculos sin ningún dolor. El sistema le ofreció entonces una mejora para castigar el mal, la cual le otorgaría doble daño crítico, preguntándole si quería usar puntos de escritura para obtenerla. Aterrizando suavemente, Ricardo pensó qué hacer a continuación. Su primer pensamiento fue poner este nuevo poder de trueno en su espada Tang. Lo consideró cuidadosamente. Si bien haría la hoja más fuerte, le preocupaba que pudiera interferir con la pureza del atributo solar que ya contenía. También sabía que poner demasiados poderes diferentes en un objeto podría dañarlo o incluso destruirlo. De repente, tuvo una idea brillante. Mirando su mano, decidió hacer algo diferente. Implantaría el atributo de trueno directamente en su mano derecha. El sistema respondió de inmediato, preguntando si quería poner el atributo de trueno en el objeto elegido. Una sonrisa de confianza apareció en su rostro mientras daba la orden al instante. Todos los relámpagos azules y salvajes del aire se precipitaron hacia su mano derecha mientras reclamaba el poder de la tormenta para sí mismo. Al día siguiente, en la cima del monte Yuhuang, dañada por la tormenta, el peligro inmediato había desaparecido. Debajo de un acantilado, Sofía y un oficial del ejército llamado Héctor estaban de pie junto a numerosas figuras en bolsas para cadáveres. Sofía informó que la energía de la zona de contaminación había disminuido extrañamente de su nivel más peligroso a uno leve en solo 3 horas, aunque todavía quedaba algo de electricidad en el aire. El mayor Han Li escuchó e inmediatamente dedujo lo que había pasado. Alguien había estado allí. Era un buscador, una persona que busca activamente estos eventos peligrosos. Sofía estaba impactada, preguntándose si otro buscador estaba involucrado y si podría haber sobrevivido. Se arrodilló y buscó pistas, pero no pudo percibir nada, suponiendo que la fuerte lluvia había borrado toda evidencia. Concluyó que el buscador debió de haber abandonado la montaña a salvo alrededor de las 8 de la noche anterior. Héctor estuvo de acuerdo con su cronología. El extraño evento comenzó alrededor de las 6 de la tarde, y el ejército selló la montaña a las 7. Así que el buscador debió de haber subido la montaña antes de que la cerraran. Señaló que sus instrumentos predijeron que el peligro alcanzaría el grado S, pero después de las 8 de la noche, la energía disminuyó de repente. De pie donde el relámpago había sido más fuerte, el mayor añadió su propia teoría. Creía que el buscador no solo sobrevivió al relámpago, sino que probablemente tenía un poder relacionado con el trueno, convirtiendo el desastre en una gran oportunidad. Concluyó que esta persona fue la causa directa del cambio repentino. El mayor entonces compartió su mayor preocupación: gente como esta era la más peligrosa, porque no se sabía de qué lado estaban. Sofía estuvo de acuerdo, añadiendo que si una persona tan poderosa fuera una amenaza, el desastre que podría causar sería enorme. Tenían que encontrarlo rápidamente. A kilómetros de distancia, sentado en su sofá, y sin ser consciente de la operación militar, ahora centrada en él, Ricardo soltó un fuerte y repentino estornudo. De vuelta en la montaña, Héctor tomó su decisión y dio una orden firme a sus tropas: encuentren a esta persona inmediatamente a cualquier costo. Mientras daba su orden, le asignó al misterioso objetivo su nombre en clave temporal: el tirano. La investigación en la montaña Yuhuang comenzó de inmediato. El ejército esperaba que la Asociación de Practicantes Espirituales pudiera reclutar pronto a la misteriosa persona con nombre en clave tirano. Mientras tanto, mantendrían en secreto toda la información sobre el evento y comenzarían su propia investigación en la lluviosa cima. El líder de la asociación le dijo a Héctor que ya tenían un pionero de alto nivel intentando hacer contacto. Luego se volvió hacia Sofía y le ordenó que le diera su informe al mayor. Sofía, sorprendida por la orden, jadeó de pánico, forzada a pensar rápido. Comenzó su informe con verdades a medias. Conectó el incidente actual con el pionero que recientemente había despejado la zona de contaminación en una universidad local.
Por dentro estaba aterrada temiendo decir algo equivocado y revelar su trato con Ricardo. Explicó que había estado intentando contactarlo, pero era difícil de encontrar. Mencionó haber encontrado el cuerpo de un conejo mutado, que él había matado e identificó correctamente su atributo de Llama Yang a partir de la evidencia. Terminó prometiendo hacer todo lo posible para acercarse a él y averiguar cómo había despejado el portal de la universidad. Rezó en silencio pidiendo ayuda, sabiendo que mezclar la verdad con mentiras era la única manera de que su historia sonara creíble. Héctor escuchó atentamente pensando en lo que significaba un pionero con el atributo de Llama Yang. Parecía contento con su informe y le agradeció su arduo trabajo, llamándola una joven y talentosa pionera. Sofía hizo un saludo firme y respondió que era su deber. Con la reunión terminada, el mayor Han Li mencionó que publicaría noticias falsas sobre desastres naturales para ocultar el evento al público. También dijo que no estaba de acuerdo con publicar información sobre energía espiritual en línea donde gente malintencionada podría usarla. Mientras los oficiales hablaban, Sofía suspiró en silencio, aliviada de que el duro interrogatorio por fin hubiera terminado. De vuelta en su casa, Ricardo usó su técnica de respiración del sol dorado para secar fácilmente su sudadera blanca, haciéndola brillar con una luz cálida antes de sostenerla perfectamente limpia y seca. Después de ponérsela, revisó los cambios en su cuerpo. Incluso después de añadir el poderoso atributo de trueno, todavía podía sentir una clara diferencia. Miró su mano derecha, que ahora chispeaba con relámpagos azules. Había cambiado por completo, convirtiéndose en la parte más fuerte de su cuerpo y obteniendo un enorme impulso. Mientras flexionaba los dedos, hacía aparecer pequeñas bolas de relámpagos. Podía sentir que estaba cerca de otra mejora. Lo que más le sorprendió fue cómo el antes salvaje atributo de trueno se había vuelto tan dócil como un gatito después de ser añadido a su cuerpo, permitiéndole controlarlo libremente. Comparó esto con el terrible dolor que sintió cuando desbloqueó por primera vez el atributo Yang y se preguntó si las energías se debilitaban durante el proceso. Recordando que el sistema le dijo que este nuevo poder infligía el doble de daño a criaturas extrañas y malvadas, estaba ansioso por probarlo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una repentina alerta de su teléfono en una mesa cercana. Lo recogió preguntándose qué estaba pasando ahora. Había configurado alertas de noticias especiales después del último incidente, sabiendo que en estos tiempos de locura, el gobierno emitiría advertencias para proteger a la gente. Sin embargo, para un pionero como él, estas advertencias eran más que simples avisos de peligro. En cada crisis, había una oportunidad para fortalecerse, incluso si eso significaba arriesgar su vida. Mientras Ricardo pensaba qué hacer a continuación, vio la alerta de noticias de última hora en su teléfono. El informe decía que acababa de ocurrir una explosión enorme dentro de una planta química, lo que causó mucha contaminación en la ciudad. La versión oficial decía que nadie resultó herido y le pedía a la gente que mantuviera la calma, pero Ricardo, sospechando de un suceso tan grande, revisó foros en línea donde la gente que lo presenció contaba una historia mucho más aterradora. La gente que vivía cerca describía una sensación súper espeluznante que no podían explicar. Una persona preguntó si se trataba de un frío, aura maligna, y otra persona estuvo de acuerdo rápidamente. Aunque muchos dudaban, la sensación general era de pavor y miedo. Las palabras frío y aura maligna le resultaron familiares a Ricardo. De repente, un recuerdo aterrador de su vida pasada volvió a su mente, una mano ensangrentada y un monstruo horrible. Recordó haberse escondido aterrorizado de una bestia demoníaca gigante y roja mientras ésta destruía todo a su alrededor. La criatura, un asqueroso monstruo con forma de rata y múltiples ojos, era una amenaza que conocía demasiado bien. De vuelta en el presente, su semblante era serio. Recordó la naturaleza de estas criaturas. Eran plantas o animales que mutaban de una forma extraña. Después de volverse autoconscientes, su poder se descontrolaba, otorgándoles aterradoras habilidades para cazar y matar. Les encantaba aparecer en la oscuridad de la noche. Al darse cuenta de que esta nueva amenaza era 100 veces más peligrosa que el conejo mutado, con el que había luchado antes, Ricardo supo que tenía que hacer algo y apretó el puño. Del que saltaban chispas de su nuevo rayo azul, decidió que saldría esa noche para impedir que estas criaturas sobrevivieran y se hicieran más fuertes. Al ponerse de pie, una energía eléctrica azul lo rodeó. Decidió que era el momento de probar su nueva habilidad de golpe crítico del 200% en una pelea real. En una noche oscura y tormentosa, la lluvia caía sobre las calles vacías de la ciudad. Mientras un semáforo cambiaba de color, un borrón pasó a toda velocidad por la carretera mojada. Era un escuadrón de figuras encapuchadas que se movían a una velocidad increíble. Eran los miembros del escuadrón destructor y estaban de cacería. Uno de sus miembros informó a su cuartel general que estaban rastreando el archivo de anomalía número 7, nombre clave Noche de Velas, pero que habían perdido el objetivo. La habilidad conocida de la criatura era camuflarse en la oscuridad, lo que la hacía muy difícil de seguir. El miembro del escuadrón añadió nuevos y aterradores detalles al archivo. La anomalía emitía un leve siseo cuando estaba cerca y le gustaba comer humanos. Mientras un relámpago iluminaba el cielo, el escuadrón aterrizó en una azotea para vigilar la ciudad.
Su líder era un hombre decidido de cabello claro y con una cicatriz en el rostro. Sabía que el clima tormentoso era perfecto para la cacería de la criatura. Dijo con sombría certeza que no podían permitir que eso sucediera. A kilómetros de distancia, en un ajetreado centro de mando, un operador recibió la información actualizada y confirmó los nuevos datos para el archivo 7. Noche de Velas había sido ingresado. La situación era grave. Se presentó una solicitud de exterminio de alta prioridad. Con el objetivo de resolverlo en 12 horas, la orden del cuartel general fue que el escuadrón destructor continuara persiguiendo al objetivo, pero su propia seguridad era lo más importante. El equipo reanudó la persecución de inmediato, saltando de edificio en edificio. A través de la lluviosa ciudad, el líder del escuadrón se detuvo a mirar un brillante mapa holográfico de la ciudad, lleno de marcadores rojos que indicaban anomalías activas. Sabía que un tiempo de respuesta de 12 horas no era rápido, pero era lo mejor que el cuartel general podía hacer, pues el país era grande, y con anomalías apareciendo por todas partes, incluso sus recursos avanzados estaban al límite. Justo cuando el escuadrón destructor se acercaba a la última ubicación conocida de su objetivo, llegó una advertencia del cuartel general. El operador les informó que el área a la que estaban entrando estaba actualmente ocupada por agentes de la Asociación de Cultivo de Energía Espiritual. Una foto de Sofía apareció en la pantalla, mientras el operador explicaba que el equipo de ella estaba vigilando a los pioneros en la zona y que se les podía pedir ayuda. El líder del escuadrón destructor acusó recibo del mensaje y le pidió al cuartel general que la hiciera venir a ayudar, diciendo que había oído hablar de su buen trabajo en otros lugares. Su Chen Jing se sorprendió al saber que se había vuelto tan famosa. El escuadrón destructor esperaba con gravedad bajo la lluvia. Pronto Sofía y su propio equipo encapuchado llegaron, tomando posición en una azotea más alta. Con una mano en la cadera miró hacia abajo al escuadrón que esperaba y preguntó con indiferencia si eran ellos los que la llamaban para hacer horas extras. El líder del escuadrón destructor no estaba contento con su tono despreocupado. Con severidad le dijo que la anomalía Noche de Velas se comía a la gente y que esto era mucho más serio que una simple solicitud de horas extras. Uno de los miembros del equipo de Su Yingying le contestó bruscamente, preguntando si esa era la forma correcta de pedir ayuda. Entonces Su Yingying se dio la vuelta para marcharse, diciendo que el escuadrón destructor parecía ser tan bueno, que probablemente no necesitaban ayuda después de todo. Anunció que su equipo, el escuadrón Ying, se marchaba. Mientras empezaban a marcharse, los miembros de su equipo murmuraban entre sí. Uno de ellos preocupado por la actitud tan ruda de su jefa, y otro la defendía diciendo que sus propias misiones eran igual de peligrosas. El líder del escuadrón destructor entró en pánico de inmediato y le gritó que esperara. Se disculpó por su tono duro y le rogó que lo ayudara. Le explicó lo peligroso que era Noche de Velas y que sin sus famosas habilidades de rastreo estarían en una gran desventaja. Recalcó que si su equipo fallaba, la gente de la ciudad sería la que sufriría, pues el monstruo los mataría a todos. Tras acordar trabajar juntos, los dos equipos se apostaron en una azotea lluviosa listos para cazar. Sofía se concentró y una brillante bola de energía azul apareció en su mano. Anunció que había encontrado la criatura. La energía del orbe se expandió, mostrando la ubicación del monstruo oculto en las oscuras y húmedas ruinas de una planta química. El monstruoso ser de múltiples ojos, con forma de rata llamado Noche de Velas, estaba comiendo algo. Su archivo indicaba que le gustaba la oscuridad, la humedad y comer gente. Con el objetivo localizado, Sofía dio la orden para que comenzara la operación conjunta. Los sentidos de la criatura eran agudos, e instantáneamente levantó la vista consciente de su presencia. Se apartó de un salto, justo cuando un ataque golpeaba el suelo donde se encontraba. Un miembro del escuadrón destructor dijo que el objetivo los había detectado y ordenó al equipo que se formara. Los miembros del escuadrón se movieron con una velocidad increíble y sus capas se veían borrosas mientras lo perseguían. Rodearon a la criatura por todos lados y con su presa atrapada gritaron al unísono listos para atacar. Uno de los miembros del escuadrón destructor se abalanzó gritando la orden de atacar y golpeó a la criatura con fuerza, haciéndola estrellarse contra una pila de escombros. Pero en lugar de debilitarse, el cuerpo del monstruo comenzó a cambiar. De su espalda brotaron llagas rojas y púas negras. Y con un chillido furioso, el enfurecido Noche de Velas contraatacó, creando un vórtice de energía oscura. Sofía gritó desesperadamente a los equipos que tuvieran cuidado con la onda sonora y la esquivaran. Su advertencia llegó un instante demasiado tarde. Una poderosa explosión sónica surgió de la criatura, enviando a los miembros del escuadrón a volar. El líder del escuadrón destructor fue arrojado desde la azotea y se estrelló en la calle de abajo. Uno de los miembros de su equipo corrió a su lado. El líder se incorporó magullado pero vivo y admitió que, si no se hubiera apartado en el último segundo, se habría roto los huesos. Sabía que estaban en grave peligro. Si la criatura permanecía en la ciudad más tiempo, causaría un desastre enorme. La batalla dio otro giro. Mientras Noche de Velas continuaba transformándose, le crecieron grandes alas de murciélago y lanzó un rugido con su garganta brillando con energía verde. Luego escupió una sustancia oscura y corrosiva que llenó el aire de un humo verde y tóxico. La criatura dirigió el ataque hacia el suelo, intentando derretir la calle para excavar bajo tierra y escapar.
Uno de los miembros del equipo de Sofía le advirtió que el monstruo tenía un poder oscuro y corrosivo, y que cualquier cosa que tocara sería destruida. Explicó que su equipo no tenía un poder lo suficientemente fuerte como para enfrentarlo. Sin embargo, Sofía se mantuvo en calma. Le ordenó a su equipo que permaneciera alerta y no interfiriera con la formación del escuadrón destructor, recordándoles que su trabajo principal era recopilar información y ayudar con la estrategia. Mientras tanto, un miembro del escuadrón destructor, armado con una daga, se preparaba para atacar a la criatura que huía. De repente, un par de amenazantes ojos rojos brillaron desde la oscuridad. El alado Noche de Velas se lanzó hacia adelante, esquivando por poco el ataque de un miembro del escuadrón que saltaba hacia él. Enfurecido, el líder del escuadrón destructor le gritó a su equipo que no dejaran escapar al monstruo. Una criatura alada volaba por las calles de la ciudad perseguida por los miembros encapuchados del escuadrón Jin. Desde una azotea elevada, Sofía y dos miembros de su equipo observaban. De repente, sintió un brusco aumento de energía espiritual proveniente de la dirección de la criatura. Dándose cuenta de que algo importante estaba a punto de suceder, le ordenó a su equipo que se quedara afuera mientras ella entraba sola para seguirlo. La persecución los llevó a una gran fábrica oscura y abandonada. Una vez dentro, Sofía dijo que escanearía la energía espiritual de la zona. El líder del escuadrón destructor se fijó en el avanzado reloj que ella llevaba en la muñeca. Ella confirmó que era un nuevo dispositivo de la asociación, explicando que el reloj indicaba que el nivel de energía que un escuadrón podía manejar de forma segura era de 50, y la lectura de Noche de Velas había sido de solo 48. De repente, el dispositivo en su muñeca comenzó a parpadear como loco, y la lectura se disparó por encima de 80. Sofía gritó que los niveles de energía se estaban volviendo locos. En ese instante, una enorme forma sombría con brillantes, unos ojos verdes aparecieron entre las vigas del techo. Sofía se dio cuenta con horror de que los habían conducido a una trampa. Había más de una criatura en la fábrica. El rostro sombrío y monstruoso de una nueva criatura se cernía detrás de ellos. El líder del escuadrón destructor entró en pánico y gritó que debían retirarse de inmediato. Tomando el control, Su Jinjing sugirió una retirada táctica. Se dirigieron hacia la puerta principal para obligar al enemigo oculto a mostrarse. Ella disparó una ráfaga de energía para despejar el camino. Le gritó a su equipo que la siguiera, pero antes de que pudieran escapar lanzó un grito de dolor y se derrumbó. Con sus sentidos abrumados por un gas venenoso invisible, Su Jinjing de repente se encontró sola en la vasta y verdosa oscuridad de la fábrica. Llamó a su equipo, pero nadie respondió. Sabía que estaban cerca, pero el veneno les había impedido sentir su presencia. Atando cabos, comprendió la trampa en su totalidad. El caballero de la vela los había conducido a esta fábrica, que era el territorio de una criatura mucho más poderosa, una serpiente gigante que solo había percibido vagamente antes, como si la hubiera invocado con sus pensamientos. La enorme cabeza acorazada de una serpiente sombría, con brillantes ojos verdes, se cernió sobre ella. Ahora comprendía que, a diferencia del simple poder oscuro del caballero de la vela, la niebla negra de esta criatura era un veneno potente, y lo habían estado respirando desde que llegaron. El gas actuaba en silencio, paralizando a sus víctimas mientras drenaba su energía espiritual. Resistirse solo consumiría su poder más rápido, llevándolos a una muerte segura. Podía sentir que su propia energía espiritual estaba casi agotada, y sin ella sabía que pronto sería otra víctima mientras se desplomaba en el suelo. Sin fuerzas, se desesperó ante la aterradora inteligencia de una criatura que solo estaba jugando con ellos. Cerró los ojos preguntándose si este era el fin. Mientras yacía derrotada en el suelo de la fábrica, Sofía vio un único rayo de luz que atravesaba la verdosa oscuridad de arriba. Un destello de esperanza apareció en sus ojos, y de repente el techo de la fábrica explotó hacia adentro. Una luz cegadora llenó la sala, y sus ojos se abrieron de par en par al ver una figura descender de la explosión. Era Ricardo. Aterrizó con elegancia entre los escombros. Su figura encapuchada se recortaba contra el brillante agujero en el techo. Se paró frente a la serpiente gigante. La identificó de inmediato como una criatura de atributo oscuro. Sin previo aviso, la serpiente se abalanzó con sus enormes colmillos apuntando hacia él. Al mismo tiempo, el monstruo caballero de la vela irrumpió desde las sombras atacando por la espalda. Ricardo esquivó el ataque de la serpiente y se encontró cara a cara con la bestia gruñona parecida a una rata mientras las dos criaturas lo acorralaban. Finalmente entendió la trampa completa en la que había caído. En un movimiento sorprendente, Ricardo dejó que el monstruo caballero de la vela le mordiera el hombro. Mientras la sangre salpicaba, notó sus tácticas sorprendentemente inteligentes, una criatura para atraer a la presa, y la otra para matarla. Se burló de la bestia que lo tenía sujeto, preguntándole si le gustaba tanto morder a la gente. En respuesta, desató su nuevo poder. Un relámpago azul brillante brotó de su cuerpo mientras desafiaba al monstruo a probar su atributo de trueno. Al mismo tiempo, disparó un enorme rayo de energía solar dorada desde su mano libre, que golpeó de frente a la serpiente que se balanzaba. Ahora, cubierto de electricidad crepitante y libre de la aturdida criatura rata, Ricardo centró toda su atención en la serpiente, desatando un torrente de llamas doradas mientras la desafiaba, a ver qué también podía soportar el fuego.
Una serpiente gigante se abalanzó con un rugido furioso con su enorme boca abierta para devorar a su presa. Con una agilidad asombrosa, Ricardo esquivó el ataque dando una voltereta en el aire mientras blandía su brillante espada dorada. Al aterrizar le dijo fríamente al monstruo que mirara su espada, un claro desafío para la bestia gigante. La serpiente pareció retroceder cautelosa ante el arma brillante. Viendo su oportunidad, Ricardo contraatacó. Saltando por el aire, le asestó un poderoso tajo en la cara a la serpiente con su espada cubierta por la crepitante energía azul de su poder de trueno. La fuerza del golpe fue enorme, pero el resultado no fue el que esperaba. En lugar de aplastarle el cráneo, la cabeza de la criatura se partió por la mitad, revelando una segunda cabeza idéntica debajo, como si estuviera mudando de piel. Ricardo aterrizó de pie con los ojos muy abiertos por la sorpresa ante este extraño suceso. La cabeza partida de la criatura se separó por completo, desprendiéndose de su capa exterior para revelar su verdadera forma ya curada, mientras una energía verde pulsaba en su cuello. Ricardo sabía que la pelea estaba lejos de terminar. La serpiente reaccionó con sorpresa y dolor mientras la energía de trueno residual de la espada de Ricardo recorría su cuerpo. Rugió de furia, mientras la energía eléctrica se hacía más fuerte superando su poder oscuro. Viendo a la criatura retorcerse de dolor, Ricardo esbozó una pequeña sonrisa de confianza. Sabía que tenía la ventaja, ya que había sentido que el aura oscura de esta serpiente era más fuerte que la del caballero de la vela. Entonces reveló su astuto plan. Cuando atacó con su espada, había contenido toda la fuerza de su fuego. En su lugar había usado la hoja para transportar y canalizar el poder del trueno de su mano directamente al cuerpo de la serpiente. Comparó a las dos criaturas dándose cuenta de que esta serpiente era un monstruo mucho más peligroso y evolucionado que el caballero de la vela. De repente sintió un dolor agudo en el hombro donde la criatura rata lo había mordido. Siseó y miró hacia abajo, viendo extrañas escamas de serpiente moradas que crecían de la herida. Lo entendió de inmediato. Tal como pensaba, era una especie mutada inteligente. Este veneno administrado por la mordedura de su compañero tenía un efecto paralizante que le permitía matar en silencio. Podía sentir un dolor agudo en la herida, pero también sentía su técnica de respiración del sol dorado actuando para combatir el veneno. Con una mirada decidida, supo que tenía el contraataque perfecto. El poder de la llama Yang podía disolver el veneno. La técnica del sol dorado protegería y sanaría su cuerpo, y el poder del trueno purificaría cualquier resto. Mientras la energía de sus poderes pulsaba a través de él, Ricardo reconoció el beneficio de sus habilidades combinadas. La mezcla de sus poderes de llama Yang y de trueno ahora le daba una clara señal de dolor ante cualquier veneno, actuando como un sistema de alerta temprana. Sabía que tenía suerte. Para otros, el sigiloso veneno de la serpiente habría sido imposible de curar. Supuso que para que la serpiente hubiera crecido tan, debía haber dependido de ataques sorpresa. Pensó en la guarida del monstruo llena de los cráneos de sus víctimas. Con el caballero de la vela actuando como el cebo perfecto, las dos criaturas se habían convertido en una trampa mortal incluso para los pioneros de élite, lo que explicaba por qué tantos habían desaparecido. Pero al final no importaba mientras veía el enorme esqueleto de la criatura reducirse a cenizas en su fuego sagrado. Sabía que su reino de terror había terminado. Parado frente al fuego, Ricardo se sintió satisfecho. Su llama interior era poderosa, pero el triple golpe crítico de su nuevo poder de trueno había sellado su victoria. Se sentía seguro de que sus habilidades de combate ahora eran bastante buenas, incluso en comparación con otros pioneros de alto nivel. Se quedó en silencio por un momento observando las llamas consumir los restos del monstruo. Justo cuando estaba a punto de irse, se detuvo extendiendo la mano como si sintiera algo. Entrecerró los ojos. No estaba solo alguien, todavía estaba allí. Se giró justo a tiempo para ver una figura saliendo a trompicones del humo tosiendo por la ceniza. Era Sofía. Estaba de pie en silencio cubierta de hollín y claramente cansada, pero estaba viva. Cuando el humo se disipó, Ricardo se encontró mirando a los miembros inconscientes del otro escuadrón, con Sofía sentada entre ellos. La reconoció como la agente de la asociación y le dijo fríamente que no había necesidad de fingir. Añadió que su actuación de hacerse la muerta necesitaba mejorar, lo que la sorprendió. Avergonzada, Sofía se cubrió la cara. Al darse cuenta de que este era el mismo poderoso pionero que había estado rastreando, intentó poner una excusa, afirmando que se despertó por el olor. Sin embargo, Ricardo no se dejó engañar. La felicitó señalando que mientras que sus compañeros se habían quedado sin energía, ella era lo suficientemente fuerte como para mantener una pequeña reserva para protegerse. Si realmente hubiera estado inconsciente, explicó, no habría podido oler nada. Abochornada, Sofía solo pudo ofrecer un agradecimiento incómodo. En su mente estaba asombrada de que él la hubiera descubierto por completo. Efectivamente, había conservado un poco de energía espiritual para protegerse. No tenía idea de cómo había vencido tanto al caballero de la vela como a la serpiente gigante él solo. Al notar su vergüenza, el tono de Ricardo se suavizó. Le dijo que no necesitaba cubrirse los ojos y que solo le pedía que fuera honesta con él.
y mantuviera su identidad en secreto. Viendo que ella y su equipo estaban a salvo, dijo que se estaba haciendo tarde y que se iría. Sofía intentó llamarlo, pero ya era demasiado tarde. Diciendo que explicar las cosas arruinaría la sorpresa, saltó sin esfuerzo a través del agujero que había hecho en el techo de la fábrica y desapareció en la noche. Mientras viajaba por los tejados, Ricardo pensó en la batalla. Se alegraba de que Sofía no hubiera intentado absorber el poder oscuro de los monstruos. Recordando su repugnante frialdad, se preguntó por qué él mismo no podía absorberlo. Supuso que tal vez la energía oscura ya se había desvanecido o que su cuerpo la había rechazado instintivamente. Decidió pensar en ello más tarde en casa. Sola en la enorme fábrica abandonada, Sofía miró hacia el agujero en el techo iluminado por la luna por donde Ricardo había desaparecido. Ella suspiró decepcionada por no haber podido verle bien la cara y al darse cuenta de que él todavía no confiaba en ella o en la asociación. Su momento de calma fue breve. Actuando de nuevo como líder de escuadrón, se acercó al inconsciente, capitán del escuadrón destructor, y le dio unas cuantas bofetadas diciéndole que se despertara. El hombre gimió y abrió los ojos lentamente, magullado y confundido. Su primer pensamiento fue de pánico y se levantó de un salto gritando que los habían emboscado. Sofía simplemente lo observó con una mirada tranquila. El líder y los miembros de su escuadrón vieron entonces por qué ella estaba tan tranquila. El enorme esqueleto humeante de la serpiente gigante. Se quedaron mirando con total incredulidad, confundidos por la escena. El líder exigió saber qué había pasado y de dónde provenía la poderosa energía Yang. Sofía explicó con calma que un poderoso pionero los había rescatado. Continuó con su informe cuidadosamente planeado, explicando que el pionero era probablemente la persona de su misión original, un individuo de muy alto nivel con un atributo Yang. Dejó que su voz se apagara sugiriendo que su aparición fue una afortunada coincidencia. Los otros miembros del escuadrón estaban completamente asombrados. Uno de ellos dijo que era increíble que una sola persona pudiera derrotar a ambos monstruos. Sofía añadió que aún no había logrado reclutarlo, y que él incluso había conseguido seguirle el rastro de vuelta, lo que solo lo hacía más misterioso. Volviendo a su sombrío trabajo, el líder del escuadrón destructor preguntó ¿dónde estaba el cuerpo del caballero de la vela? Mientras comenzaba a usar una técnica de energía verde para limpiar la escena. Dijo que necesitaban recoger los restos para la asociación mientras los escuadrones comenzaban la limpieza. El líder del escuadrón destructor usó un orbe de energía verde para reunir los extraños restos oscuros que quedaron de la batalla. Al dar un paso adelante, aplastó accidentalmente un trozo de escombro en el suelo, que de repente explotó en una ráfaga de brillante energía eléctrica azul. Saltó hacia atrás por el dolor, gritando por la fuerza de la descarga mientras Sofía miraba sorprendida. Este nuevo descubrimiento solo hizo las cosas más misteriosas. Los restos, que ahora se daban cuenta de que pertenecían al caballero de la vela, chisporroteaban con electricidad residual. El líder del escuadrón se volvió hacia Sofía cuestionando su informe. Le recordó que ella había dicho que el pionero tenía un atributo Yang, pero este poder eléctrico increíblemente fuerte contaba una historia diferente. Los dos líderes se arrodillaron para observar el cuerpo cargado eléctricamente. Sofía estaba atónita por la pura fuerza del poder de trueno residual, confirmando que era un poder de alto nivel. Esto llevó al líder del escuadrón destructor a una nueva idea. Quizás habían aparecido dos pioneros de alto nivel, uno para matar a la serpiente y otro para matar al caballero de la vela, antes de irse juntos. Sofía sabía que eso no era correcto. Le costaba trabajo explicar la increíble verdad, recordando la imagen del pionero solitario, sosteniendo tanto un relámpago azul crepitante como un rugiente fuego dorado. Sabía que nadie creería que una sola persona pudiera tener dos diferentes poderes de nivel superior. Tener solo uno te convertía en un genio. Tener dos era casi inaudito. La prueba imposible estaba justo frente a ellos. El esqueleto en llamas de la serpiente gigante era obra de un caminante de llamas Yang, mientras que el cuerpo electrificado del caballero de la vela era la marca clara de un tirano del trueno. Los escuadrones combinados solo podían mirar con total incredulidad, preguntándose qué clase de monstruo era realmente este misterioso pionero. Mientras tanto llegaron los refuerzos de la asociación. Sofía se alegró de haber dejado a miembros del equipo afuera. Si hubiera estado adentro demasiado tiempo sin reportarse, la habrían dado por desaparecida. Se dio cuenta con tristeza de que el equipo de rescate, que ahora estaba en la escena, había sido enviado originalmente para recoger sus cuerpos. Sus dos subordinados, que habían sido noqueados por el veneno de la serpiente, finalmente despertaron. Corrieron a su lado, llorando de alivio porque su capitana seguía viva. Con la amenaza eliminada, el equipo de la asociación comenzó su trabajo. Su trabajo había cambiado de un rescate a una investigación forense utilizando tecnología de escaneo avanzada. Analizaron cuidadosamente la energía espiritual residual y las señales de la batalla, tratando de reconstruir lo que sucedió para su informe para la sede.
Pronto uno de los especialistas se acercó a Sofía y al líder del escuadrón destructor con sus hallazgos. Informó que tras comparar todos los datos, desde los hábitos de lucha hasta la forma en que ambos monstruos fueron asesinados, había una probabilidad del 99% de que una sola persona fuera responsable de matar a ambos. Los dos líderes de escuadrón se miraron fijamente, sus rostros mostrando tanto sorpresa como una seria preocupación. Los otros miembros del escuadrón murmuraban entre sí con incredulidad. Estaban procesando el hecho de que habían sido salvados por un pionero con dos poderes diferentes de alto nivel, algo que nunca creyeron posible. Sabían que cualquiera de los monstruos podría haberlos matado a todos fácilmente. Sin embargo, este portento los había aniquilado a ambos, al parecer con ataques únicos. La diferencia de poder entre ellos y esta persona misteriosa era simplemente ridícula. Comprendiendo la enorme importancia de este descubrimiento, Sofía contactó a su superior. Le informó que la información sobre su objetivo había sido actualizada significativamente. Mirando hacia el agujero en el techo, confirmó que el misterioso pionero de la universidad y el poderoso individuo con nombre en clave Tirano eran de hecho la misma persona. De vuelta en su oficina, el superior de la asociación escuchó tranquilamente su informe. Después de reflexionar sobre la información, le dio una nueva orden diciéndole a Sofía que pausara su misión por ahora. Explicó que el pionero había salvado a su equipo, matado a los monstruos y asegurado el área. Esas no eran las acciones de un enemigo. Añadió que él y Héctor no estaban de acuerdo en el asunto, y que por su propia seguridad, y para evitar dejar una mala impresión en su poderoso aliado potencial, debía detener todo contacto con el tirano, por el momento. Mientras hablaba por teléfono con su jefe, aunque Sofía había aceptado pausar su misión, no pudo evitar añadir una pieza más de información. Le dijo que tenía una teoría más basada en lo que sucedió, cuando había rastreado al tirano hasta la montaña trasera, donde él estaba avanzando su poder. Su jefe, interesado, le pidió que explicara. Ella explicó que durante ese encuentro había sentido un aura increíblemente fuerte donde él estaba activo en ese momento. Sospechaba que podría tener un arma espiritual, pero pensó que era poco probable. Sin embargo, ahora que se confirmó que tenía dos poderes de alto nivel, la posibilidad parecía mucho más real. El superior de la asociación se sorprendió con esta nueva información, preguntándose si el pionero realmente tenía un arma espiritual. Rápidamente se mostró escéptico, reclinándose y diciendo que era muy poco probable. Argumentó que sin importar cuán talentoso fuera un pionero solitario, no podría tener un objeto tan raro sin ayuda externa. Además, añadió que el equipo no había encontrado rastros de una tercera energía espiritual que normalmente provendría de un arma espiritual hecha por separado. Sofía lo corrigió rápidamente, aclarando un detalle importante: el aura del arma espiritual que había sentido durante su primer encuentro con él era claramente un atributo Yang. Esta nueva información lo cambió todo por completo. Los ojos del superior se abrieron de par en par al comprender lo que esto significaba. Si el atributo del arma provenía directamente de la propia energía Yang del usuario, significaba que no solo estaba usando un arma, la estaba creando. Esto llevó a una conclusión asombrosa. Si podía crear sus propias armas espirituales, entonces tenía que ser un cultivador del reino de la creación espiritual. Un ser así, teóricamente, podría hacer esto solo, pero ese nivel de poder era casi mítico. Sofía quedó anonadada con esta idea, sabiendo que los cultivadores de ese nivel eran extremadamente raros, con apenas más de 2 en todo el mundo. El superior, entonces, pensó en una posibilidad aún más aterradora. Si esta persona tuviera un tercer atributo separado, alteraría el equilibrio de poder y sacudiría a toda la comunidad de pioneros. Explicó que según todas las investigaciones conocidas, los diferentes atributos chocan dentro del cuerpo humano, haciendo casi imposible que coexistan. Hasta ahora, nunca se había confirmado que un pionero tuviera 3 atributos espirituales diferentes. Por lo tanto, si el pionero realmente tenía un arma espiritual, el hecho de que no detectaran una tercera firma de energía de ella podría ser algo bueno. Al terminar la llamada, el superior se quedó con un único pensamiento preocupante. Solo podía esperar que un pionero tan poderoso nunca se convirtiera en un enemigo de la humanidad. De vuelta en su apartamento, Ricardo estaba pensativo bajo una ducha caliente, lavando la suciedad y el cansancio de su reciente batalla. Mientras se secaba, pensó en el estado actual del mundo. Sabía que faltaba menos de un año para el renacimiento oficial de la energía espiritual, pero monstruos peligrosos y eventos extraños ya estaban ocurriendo cada vez con más frecuencia. Usó su atributo Yang para secar fácilmente su ropa, su mano brillando con energía dorada, mientras pensaba en cuántos pioneros como él ya habían comenzado a cultivar por su cuenta. Recordó a los hombres agresivos que había conocido en el río de lava, dándose cuenta de que una vez que se abría la conexión entre el cuerpo y el mundo espiritual, la gente naturalmente se volvía más sensible a los cambios del mundo. Reconoció que incluso sin la aprobación oficial del país, muchos pioneros autodidactas ya habían alcanzado el reino hacha fantasma de una estrella. El hecho de que el gobierno, a través de agentes como Sofía, ahora estuviera contactando a pioneros independientes,
como él demostraba que ambos bandos estaban en una fase relativamente pacífica de exploración mutua. De pie en su habitación, pensando en Héctor y Sofía, concluyó que por ahora los monstruos todavía estaban bajo control y no había ningún conflicto serio, aún entre los diferentes grupos de pioneros. Sin embargo, mientras terminaba de vestirse, sabía que esta paz era frágil. El gobierno ya había creado la Asociación de Cultivo de Energía Espiritual, pero todavía no se lo había comunicado al público. Él entendía su estrategia a la perfección. Mientras la gente hablaba más sobre problemas locales y eventos extraños, el gobierno se movía con cautela, intentando tanto proteger a la humanidad como dar sutiles advertencias tempranas, sin causar pánico masivo. Que el problema era la falta de confianza del gobierno para iniciar oficialmente una era de cultivo a gran escala con una población tan enorme. Comprendía que una vez que se revelara toda la verdad, la sociedad probablemente colapsaría en caos y muerte. En el estado actual, ni siquiera los pioneros oficiales podrían detener el caos inevitable, y la mezcla de problemas internos y amenazas externas de los monstruos solo empeoraría las cosas. Admitió que el enfoque suave y cuidadoso del gobierno no estaba mal, sabiendo que el miedo y el pánico humanos podían ser más destructivos que cualquier monstruo. Sin embargo, lo que realmente le preocupaba era la rapidez con la que los monstruos se estaban desarrollando, lo cual superaba con creces sus expectativas. Revisó la información sobre las criaturas contra las que acababa de luchar. Eran un producto típico de la contaminación del atributo oscuro, específicamente del atributo de sombra, una subrama de la energía oscura, que su sistema identificaba como un enemigo natural de los pioneros, y actualmente algo que él no podía absorber. Se dio cuenta de que estos monstruos eran mucho más inteligentes que las bestias típicas trabajando juntos para atrapar y matar pioneros, a quienes veían como una buena fuente de alimento. Sabía, sin embargo, que estas criaturas eran todavía mucho más débiles que los verdaderos monstruos de tipo oscuro que recordaba de su vida anterior, monstruos que podían destruir países enteros por sí solos. Aún así, el encuentro cercano fue un serio recordatorio del peligro creciente. Estaba seguro de que si él no hubiera estado allí, Sofía y todo su escuadrón habrían sido aniquilados. Una pequeña esperanza surgió en su interior al pensar en las palabras del sistema. El hecho de que el atributo oscuro fuera solo temporalmente inabsorbible sugería que una vez cumplidas ciertas condiciones, él podría ser capaz de usar su poder, una posibilidad que podría ser clave para ganar en el futuro. Revisó sus habilidades actuales. Ahora poseía la técnica de respiración del sol dorado del atributo Yang, el templado del trueno divino del atributo del trueno y la técnica de la espada de llama carmesí. Con estas técnicas de alto nivel perfectamente adecuadas y su fuerza actual como pionero del reino hacha fantasma de 3 estrellas, sabía que muy pocos podían igualarlo. Sin embargo, mientras estaba rodeado por su propio gran poder, sabía con absoluta certeza que todavía no era suficiente. Sus pensamientos fueron interrumpidos de repente por el timbre de su teléfono. Lo tomó sorprendido al ver una llamada de su tía. Al otro lado de la línea, su tía le preguntó por su salud. Antes de explicarle la verdadera razón de su llamada, le dijo que su prima venía a estudiar a la ciudad y que, preocupada por su seguridad, le preguntó si podía quedarse en su casa por unos días en lugar de en un hotel. Ricardo se quedó desconcertado. Su recuerdo de su prima era extremadamente borroso. Todo lo que podía recordar era una estudiante tranquila y de excelentes notas que estaba obsesionada con sus estudios. Ni siquiera podía recordar cómo era. A pesar de esto, aceptó diciéndole a su tía que había una habitación de sobra. Cuando preguntó cuándo llegaría, su tía simplemente respondió que le daría a la prima su dirección y la dejaría ir por su cuenta. En otro lugar, en una habitación oscura, iluminada solo por el monitor de una computadora, una persona con dedos largos casi como garras tecleaba rápidamente en un teclado. La persona, que llevaba una sudadera grande con orejas de oso, estaba terminando una llamada telefónica con su madre, quien era la tía de Ricardo. Le dijo que debía llegar a casa de su primo para mañana por la tarde y que llevara algunos bocadillos especiales. La persona terminó cortésmente la llamada diciendo que no era ninguna molestia y que tenía otra cosa que hacer. En su pantalla había una ventana de chat de un grupo llamado Equipo de Vanguardia de Artes Marciales del Renacimiento de la Energía Espiritual. La usuaria Valentina acababa de anunciar su llegada a la ciudad y sus planes de quedarse en casa de su primo. Después de colgar la llamada, hizo clic con el ratón, abriendo una nueva ventana. Era una alerta de rumor sobre un pueblo famoso en internet, ahora apodado Pueblo de la Muerte, donde 3 personas más habían desaparecido en relación con un desafío de la bestia de cerdo. Una imagen espantosa y salpicada de sangre del pueblo estaba junto al artículo. Con sus gafas brillantes reflejando la pantalla, Valentina identificó la ubicación como el pueblo de Yango. Su interés se había despertado claramente. Su navegación fue interrumpida cuando su madre entró en la habitación preguntándole si ya había terminado de empacar. Valentina le dijo a su madre que ya estaba lista, pero que preferiría quedarse en un hotel que molestar a su primo. Su madre insistió, diciendo que era mucho más seguro que quedarse sola y que confiaba completamente en el primo. Empujando suavemente a su hija hacia la puerta, su madre le dio un último consejo.
Asegúrate de no causar problemas. Y ayuda en la casa cuando puedas. Valentina le aseguró a su madre que entendía. Una vez que la puerta se cerró, Valentina dejó escapar un pequeño suspiro, preparándose para la visita. Lo consideró como un obstáculo más que superar. Ajustándose las gafas con un destello de determinación, resolvió que sin importar cómo fuera su primo, no podría ser más difícil de manejar que un monstruo. Al día siguiente, bajo un cielo azul brillante, una joven de largo cabello oscuro y gafas arrastraba una maleta hacia un edificio de apartamentos. Revisó su teléfono confirmando que el mapa la había llevado al destino correcto. Mirando hacia el edificio, murmuró para sí misma que este debía ser el lugar lista para finalmente conocer al primo que apenas recordaba.